en uno de sus escritos, el misionero Hudson Taylor fue un misionero al interior de la China. Hudson Taylor, aunque era un inglés que vivía cómodo, tranquilo, pero sintió que el Señor lo llamaba a evangelizar ese gran país de la China. Se fue allí, adoptó el vestuario de los chinos, las costumbres de los chinos, la comida, y empezó a evangelizar y a ganar este país para Cristo. Y un día, cuenta él, un pastor chino interrogó a un joven recién convertido. El pastor le preguntó: ¿es verdad que le has entregado tu vida a Jesús? Y este joven dijo: sí, hace 3 meses le entregué mi vida a Jesús. Y el pastor le preguntó: ¿y en estos 3 meses cuántas personas has ganado para Jesús? A lo que el joven dijo: pero ninguna. Si es que yo soy un joven recién convertido, recién apenas estoy conociendo el evangelio y no he ganado a nadie. Así que el pastor le preguntó: ¿usted usa velas en su casa? ¿Velas para iluminarse? Él dijo: claro, yo uso velas. Y él le preguntó: ¿y cuándo usted espera que esa vela dé luz? ¿Cuando ya se ha quemado la mitad? ¿O cuándo? Y él dijo: no, yo espero que dé luz, inmediatamente yo la enciendo. Y el pastor le dijo: exactamente es lo mismo en la vida cristiana. Porque a veces nos excusamos para no ganar a otros para Cristo. ¿Y cuál es la excusa que tenemos? Es que soy un recién convertido. Es que apenas estoy tomando la escuela de membresía. Es que todavía no tengo mucho conocimiento de la Biblia. Pues no, usted y yo tenemos que ganar a otros para Cristo tan pronto conocemos a Cristo. Conocer a Cristo es un gran privilegio. ¿Cuántos creen que es un gran privilegio conocer a Cristo? ¿Cuántos creen que es una bendición el que hoy estemos aquí adorando y alabando al Señor? Es un privilegio que nuestros pecados hayan sido perdonados y que nuestro nombre esté registrado en el cielo. Pero además de ser un privilegio, es una responsabilidad. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? Ganar a otros para Cristo. Quiero que vayamos a la Biblia, al Evangelio de Mateo, capítulo 28, y vamos a leer un texto que para esta iglesia es muy conocido. De hecho, es la base bíblica del nombre de nuestra iglesia. Mateo 28. Aclarar que el Evangelio de Mateo fue escrito por el evangelista que lleva su nombre, Mateo. Y la razón fue que los cristianos estaban siendo perseguidos por causa de su fe. Y eso les estaba llevando a encerrarse, a esconderse, y sin darse cuenta, ellos estaban perdiendo su identidad y su destino. Identidad es la respuesta a la pregunta: ¿quién soy yo? Y destino es la respuesta a la pregunta: ¿para dónde voy? Y esta iglesia estaba perdiendo su identidad y su destino. Y por eso Mateo les escribe para que ellos recuperen su identidad, para que sepan quiénes son y a la vez para que recuperen su destino, sepan para dónde van. Yo creo que la iglesia del Señor debe ser un pueblo que tiene identidad y destino. Mateo 28, 16. La palabra del Señor dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea,
al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén y amén. Anime a alguien y dígale: debemos hacer discípulos. ¿Qué debemos hacer como cristianos? Discípulos. Y yo quiero que a la luz de este texto respondamos a la pregunta: ¿qué necesitamos para ser discípulos? ¿Qué se requiere verdaderamente para que podamos cumplir la gran comisión? Y el texto que hemos leído relata lo que Jesús manda a sus discípulos después de resucitar y antes de irse al cielo, lo que conocemos como la gran comisión, como el gran encargo. Y en ese encargo lo más importante es hacer discípulos. Pero ¿qué se requiere para poder hacer discípulos? Y en primer lugar quiero decir que hacer discípulos implica conocimiento. Si queremos hacer discípulos, necesitamos nosotros tener un encuentro personal e íntimo con Dios. Es decir, necesitamos conocer a Jesús. ¿Hay alguien aquí que conoce a Jesús? Y después de que conocemos a Jesús, ¿qué tenemos que hacer? Discípulos. Mire lo que dice este texto. Versículo 16 dice: pero los 11, y es interesante porque normalmente ¿cuántos eran? ¿Y por qué ahí dice versículo 16, pero los 11? ¿Qué pasó? ¿Por qué están incompletos? ¿Qué pasó con Judas? Se ahorcó. Parece ser que Judas compró un carro a cuotas y se colgó. Se ahorcó, murió. 11. Y ese 11 significa de que está incompleto. Y oiga lo interesante, el Señor encargó la gran comisión a un grupo de personas incompletas. Es decir, usted y yo no tenemos que ser perfectos para cumplir la gran comisión. Sencillamente, Dios nos ha encargado una misión completa a un grupo de personas incompletas. ¿Cuántos nos reconocemos que somos incompletos y que algo nos falta? Y a veces es como el argumento que usamos para no cumplir la gran comisión. Oye, ¿por qué no haces discípulos? Ay, es que yo todavía tengo luchas, todavía batallo con esto, con lo otro. Entonces, la idea que muchos tienen es que la gran comisión es para gente perfecta. Y si los que van a ser discípulos son gente perfecta, mi pregunta es, entonces, ¿quién va a ser discípulos? Nadie. ¿O hay alguien aquí perfecto? No. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Aunque Jesús muere y resucita en Jerusalén, les dice que se tienen que encontrar en Galilea, donde habían empezado la misión, donde Jesús los había empezado a formar y a capacitar. Allí los envía.
Y es curioso que cuando uno lee el relato de Mateo 28, Jesús resucita. ¿Y a quiénes se aparece primero? A las mujeres. ¿Por qué? Porque para el Señor las mujeres son muy importantes en el reino de Dios. Por las que las mujeres son efectivas en esto de llevar el evangelio a otras personas. Casi por naturaleza, cuando en una familia se recibe el evangelio, no siempre, pero casi siempre, ¿cuál es la primera persona que recibe el evangelio? Una mujer. Abre el corazón. Así que Jesús resucita y se aparece a mujeres y les da la orden de que le digan a sus discípulos de que se van a ver en Galilea. ¿Sabe por qué? Porque Jesús estaba interesado en que la noticia de su resurrección se difundiera. Porque si se la da a hombres, es probable que esta era la hora que todavía no sabríamos. Porque no es algo negativo, no, hermana, no lo tomen así. Es una virtud. Dios les ha dado la capacidad de comunicarse y mejor que nosotros. Eso es una virtud, eso es una ventaja. Los hombres van a la entrega de boletines al colegio. Y cuando llegan, la esposa le pregunta, ¿y qué dijeron? ¿Y qué responde él? Bien. Bien, pero ¿qué es bien? Pues bien. Pero nada más. Duró 2 horas allá y solo dijeron bien. Pero vaya ella. Y usted pregúntele, oye, negrita, ¿qué dijeron en el colegio? Ay, si supiera, me encontré con fulano de tal, y ahí estaba el rector, y fulano dijo esto, y sutano aquello, y lo otro, y lo otro, y lo otro. Así que Jesús quiere asegurarse de que esto se haga bien, y encarga la tarea. Y estas mujeres dan la razón, y los discípulos van al monte para encontrarse con Jesús. Y dice en el versículo 17, y cuando le vieron, ¿qué hicieron? Le adoraron, pero otros, algunos, dudaban. O sea que uno se puede imaginar el grupo de los 11 discípulos. Lo ven al Señor y ¿qué hacen unos? Lo adoran. Imagínense ver a Jesús resucitado. Porque lo habían visto antes de morir, pero ahora lo ven en un cuerpo transformado, glorificado, lleno de gloria. Así que cuando lo ven, lo adoran. Pero otros cuando lo ven, ¿qué hacen? Dudan. Probablemente, ¿qué dicen? ¿Será que sí es? Se parece, pero no, yo no sé. Dudaban. Y entonces cuando Jesús vio que unos adoraban y otros dudaban, ¿qué dice el versículo siguiente? Hizo 2 grupos, ¿cierto? Y dijo, aquí a la izquierda, todos los que dudan. Y a la derecha, los que adoran. Y los que dudan, háganme el favor, para su casa. Yo no quiero tener como seguidores míos gente que duda. Y a los que adoran, a esos sí les voy a encargar la gran comisión. ¿Sí fue así? ¿No fue así entonces? ¿A quién encargó Jesús la gran comisión? A los que dudan y a los que adoran. ¿Y aquí en confianza? ¿Cuántos alguna vez en su caminar con Dios han dudado? ¿Sí han tenido dudas? Y entonces una vez es que piensa que por dudar como que Dios nos va a descalificar. Como que Dios va a decir, yo no quiero en mi equipo gente que dude. No, la buena noticia es que aunque dudamos, Dios sigue creyendo que nosotros podemos ser útiles para llevar el evangelio a otras personas. Por encima de nuestras dudas, Dios nos va a usar. Sí, amén. ¿Sabe qué es lo que sí es innegociable? Si usted duda de cuando en cuando, igual tiene que cumplir la gran comisión. Si usted adora, igual debe cumplir la gran comisión. Pero lo que sí no es negociable es conocerlo
a Él. Porque si la tarea nuestra es hacer discípulos y es predicar el Evangelio es sencillamente presentar a Cristo. Y yo pregunto, ¿usted podría presentar a alguien que no conoce? Muy complicado. Hay algunos de ustedes de los cuales yo ni siquiera sé cómo se llaman. Y si me dijeran ahora mismo, presente a fulano, yo diría, es que ni sé cómo se llama, ¿cómo lo presento? Pero yo sí podría presentar a mi esposa, porque la conozco, porque hemos caminado 33 años. Si la salvación es por obras, yo ya soy salvo y ella también. 33 años, yo la conozco. Y yo podría decir, mi esposa es una mujer muy hermosa, es una mujer muy esforzada, es una mujer humanitaria, echada para adelante, es una mujer que le gusta escuchar, sabe oír, por eso su profesión, le gusta escuchar. Y sobre todo yo diría, mi esposa es una mujer muy sabia. Tan sabia es que se casó conmigo. Ella me vio y dijo, a este no. Eso se necesita sabiduría. Si vamos a presentar a Cristo, ¿qué necesitamos? Conocerlo. Y usted mira el Evangelio. Tan pronto alguien conocía a Cristo, ¿qué hacía Jesús? Por ejemplo, el endemoniado gadareno. Se convierte, conoce a Jesús. ¿Y qué le dice Jesús? Ve y te preparas, te capacitas, toman los 500 cursos, toman las 500 escuelas y ahí sí haces discípulos, ¿sí? ¿Qué le dijo Jesús? Ve a tu casa, a los tuyos y ¿qué? Y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Necesitamos entender que tan pronto conocemos a Jesús, tenemos la obligación de darlo a conocer, de compartirlo con otros. ¿Quién escribió este evangelio? Mateo. ¿Quién era Mateo? Capítulo 9, versículo 9, la Biblia nos dice que él era un recaudador de impuestos, él era un publicano. Allí en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 9, podemos leer que dice la Biblia, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Era un recaudador de impuestos. ¿Y qué era para la comunidad judía un recaudador de impuestos? Era un traidor. Era lo peor de lo peor. Es decir, esa profesión estaba tan devaluada que ya formaba parte de las groserías. ¿Cómo así? Sí, si usted quería insultar a alguien, no tenía que decir muchas palabrotas. ¿Qué tenía que decirle? Publicano. Y el otro, ¿qué cree que le respondía? Más publicano será. Y se armaba la pelea, porque era una ofensa, era la gente de más mala fama, de más mala clase. Ese era Mateo. Y la Biblia nos muestra que Mateo caminó con Jesús durante 3 años. ¿Qué hizo Jesús con Mateo? Lo discipuló, lo formó, a tal punto que Mateo cambió el concepto que tenía del dinero. Porque si usted hubiera conocido a Mateo antes de conocer al Señor y le hubiera preguntado, Mateo, ¿cuál es tu proyecto de vida? Sin duda alguna, Mateo hubiera dicho, mi proyecto de vida es hacer plata. Yo estoy en este mundo para hacer plata, por eso soy cobrador de impuestos. Pero después de 3 años, él cambió y él entendió que su propósito en la vida no era hacer plata. Su propósito en la vida era hacer discípulos. ¿Y cuál es el propósito de tu vida? Porque hay cristianos que pareciera ser que la razón de su vida es hacer plata.
Y más cuando a veces desde la iglesia misma les alimentan eso con la teología de la prosperidad, pues hay algunos que creen que la razón de la vida es hacer plata. Y si tú tienes el talento para hacer plata, gloria a Dios, que Dios te bendiga, pero usa esa plata para llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Usa ese dinero para hacer discípulos, porque tu prioridad en la vida no es hacer plata, tu prioridad en la vida es hacer discípulos. Sí, amén. Pero en segundo lugar, hacer discípulos no solo implica conocimiento, sino que implica también capacidad. Implica capacidad. Jesús ve a los discípulos. Unos adoran y otros dudan. ¿Y qué hace Jesús? Versículo 18. Y Jesús se acercó, porque ellos probablemente están como asustados. Jesús se acerca, toma la iniciativa y les habló diciendo, por favor, ¿qué dijo Jesús? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Dígame, ¿dónde tiene Jesús autoridad? ¿Tiene autoridad en el cielo? ¿Qué tanta autoridad tiene Jesús en el cielo? ¿Y qué tanta autoridad tiene Jesús en la tierra? ¿Será que en Venezuela el que manda es Maduro? ¿Será que él tiene toda la autoridad? Él tiene autoridad, pero no la va a tener toda. ¿Será que en este país quien tiene la autoridad es el actual presidente? Mentiroso, por cierto. ¿Será eso? No, yo creo que el que tiene toda la autoridad en este país y en las naciones de la tierra se llama Jesucristo. Y si Jesucristo tiene toda la autoridad en las naciones, significa que vamos a cumplir la misión, que vamos a cumplir la tarea. Porque la capacidad se nos ha sido dada no por un permiso legal, no por una autorización del gobierno. ¿Qué tenemos nosotros como garantía para poder cumplir la misión? Pues que Jesús tiene toda la autoridad. Y de hecho la Gran Comisión es un texto donde aparece esa palabra todo o todas una y otra vez. Aparecen 4 veces. Versículo 18, Jesús dice, toda potestad. ¿Cuánta potestad, cuánta autoridad tiene Jesús en el cielo y en la tierra? Toda. Versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos ¿a cuántas naciones? O sea que la responsabilidad de esta iglesia es únicamente Colombia y sus alrededores. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Todas las naciones. Y cuando hablamos de naciones, no solamente hablamos de países, hablamos de etnias. Porque una tribu urbana, ¿en qué se convierte? En una nación. Una comunidad de personas que se dedican al consumo de drogas, ¿en qué se convierten? En una nación. ¿Y a dónde tenemos que ser discípulos? En todas las naciones. Versículo 20 dice, enseñándoles que guarden, ¿qué cosas? Todas las cosas. No unas, no estas sí, estas no. ¿Qué tenemos que enseñarle a los que queremos discipular? Todo lo que la palabra de Dios dice. Y dice, y he aquí, yo estoy con vosotros, ¿cuándo? ¿Los días buenos? ¿Los días fáciles? ¿Qué días va a estar Él con nosotros? Todos. Pero lo primero que Él dice es que la razón por la que vamos a cumplir esta misión de hacer discípulos es porque Él tiene todo poder, tiene toda autoridad, tiene toda potestad. Si hay algo que como iglesia necesitamos para cumplir la gran comisión es poder. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo vamos a ser discípulos, ¿con qué nos estamos enfrentando? El apóstol Pablo lo dice muy claramente en Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne,
sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, hacer discípulo es una confrontación espiritual, esto es una guerra espiritual, y para poderla llevar a cabo, ¿qué necesitamos? Poder. Por eso Jesús a los discípulos que entrenó durante 3 años, después de que los capacita, no les dice, vayan, no los manda. ¿Qué les dice? Esperen. ¿Y qué tenían que esperar? Esperen hasta que reciban el poder de lo alto, porque recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y si hay algo que el Espíritu Santo ha venido a darle a la iglesia, es poder. Tú y yo tenemos poder para cambiar y transformar la vida de las personas hoy. Se nos ha sido dado el poder de Dios. Jesús tiene todo poder. Y la pregunta es, ¿y para qué se nos ha dado el poder? Poder sí, pero ¿para qué? ¿Para hacer dinero? ¿Poder para tomarnos el control político de las naciones? ¿Poder para volvernos famosos e importantes? ¿Para qué hemos recibido poder? Para hacer discípulos, para formar en ellos el carácter de Cristo. Y el Señor dice aquí que parte de nuestra tarea será esta, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Primer cosa que hay que hacer con los discípulos, ¿qué es? Bautizarlos. El bautismo es el primer paso en el proceso de discipulado. Y le quiero ser bien claro, si usted lleva tiempo viniendo a esta iglesia y le gusta la música y le gusta la predicación, pero no se ha bautizado, usted todavía no es un discípulo. Usted es un simpatizante y gloria a Dios, bienvenido, pero si usted quiere ser discípulo de Jesús, tiene que bautizarse. Y otra vez surgen las excusas. Algunos dicen, es que yo no me he bautizado porque es que todavía tengo muchas luchas, tengo muchas tentaciones, tengo muchas pruebas. Yo estoy como los discípulos entre la adoración y la duda. Yo estoy así, por eso no me he bautizado. Y erróneamente algunos creen que para bautizarse tienen que tener cierto nivel. Yo quiero decirle, el bautismo no es la graduación del discipulado. El bautismo es el primer paso en el discipulado. Y si estás esperando a superar muchas cosas para bautizarte, ¿sabes cuándo te vas a bautizar? Nunca. Da el paso. El bautismo es el compromiso donde yo digo, Señor, yo decido seguirte y vivir para ti por el resto de la vida. Y de hecho, cuando tú te bautizas, estás dándole a las personas testimonio. Porque la gente cuando te ve bautizar, te ve que te bautizas, dice, este decidió seguir a Cristo. Mientras tanto que dice, no, ese como que sí, como que no, ahí está, pero todavía no se ha decidido. Hay que bautizarse. Tenemos que bautizarnos. Dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer, a guardar, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Es decir, tenemos ya el manual para el discipulado. ¿Cuál es el manual para el discipulado?
¿Cuántos ya tienen su manual de discipulado? Vale que lo tenga. Porque si usted no tiene el manual de discipulado, ¿cómo va a ser discípulo y cómo va a hacer discípulos? La Biblia es el manual que me va a enseñar cómo ser un discípulo, y la Biblia es el manual que me va a enseñar a cómo hacer discípulos. Pero hay algo más, y es que Jesús a los que envía les da una promesa. ¿Cuál es la promesa que les da? Versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, es decir, aquellos que son enviados y que obedecen el llamado de ser discípulos, dice, y aquí ustedes van a tener bienestar financiero permanente. ¿Esa es la promesa? Aquellos que cumplimos con la gran comisión, ¿vamos a llenarnos de plata? ¿Cuál es la promesa? Y aquí, yo no los dejaré enfermar nunca. ¿Esa es la promesa? Los que cumplen con la gran comisión nunca se van a enfermar. ¿Cuál es la promesa acaso? ¿Que no vamos a tener crisis? ¿Que vamos a ser muy populares? ¿Que la gente nos va a amar? No. ¿Cuál es la promesa que Jesús nos ha dado para que vayamos y cumplamos con nuestra misión? La promesa es, aunque te llegues a enfermar, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Aunque la gente te llegue a atacar y a perseguir, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Aunque de repente te metan a la cárcel por predicar el evangelio, ahí en la cárcel yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. La promesa que el Señor nos ha hecho es mayor que cualquier otra promesa, y es la promesa de que Él va a estar con nosotros siempre, todos los días. Y si Él está con nosotros, hermano, vamos a lograr esta misión, lo vamos a cumplir. Porque de hecho, si Él no va y si Él no está con nosotros, ¿sabe cómo nos va a ir en esta misión? Mal. Desde la antigüedad, el Señor un día llama a Moisés y le da una misión. ¿Cuál es la misión para Moisés? Saca al pueblo que está esclavo en Egipto y mételo a la tierra prometida. Pero el pueblo se rebela, el pueblo actúa mal, y Dios toma una decisión. ¿Cuál fue la decisión de Dios? Yo no voy a ir con ustedes. Les voy a mandar un ángel para que los acompañe, pero yo no voy. Porque si yo voy y ustedes me provocan a ira, yo los voy a exterminar. Así que les mando un ángel. ¿Y qué dijo Moisés? Moisés dijo, mira, Señor, la verdad, gracias por lo del ángel, pero quiero serte claro. Si tú no vas con nosotros, no nos saques de aquí. Y creo que Moisés tenía claro, él sabía que el éxito de esta misión estaba garantizado siempre y cuando el Señor mismo, el Señor en persona, fuera con él. Y creo que nosotros como iglesia tenemos esa promesa y esa seguridad y esa garantía. El Señor que nos envía, Él va a ir con nosotros, y por eso vamos a cumplir la misión. Porque no es por nosotros, no es por nuestra capacidad, es por el Señor que nos respalda. Cuando yo pienso en aquellos que Jesús escogió, en aquellos que Jesús discipuló, y en aquellos a quien Jesús mandó a hacer discípulos, en esos 11, yo a veces me pregunto, si a mí me hubieran colocado como persona para elegir los que iban a acompañar a Jesús en la misión, yo creo que yo no los hubiera escogido. ¿Cuántos hubieran escogido a esos discípulos? ¿Cuántos hubieran escogido a Pedro? ¿Sí? ¿Cómo era Pedro?
Pedro era mal hablado, Pedro era inestable. Un día estaba arriba, el otro día estaba abajo. ¿Cómo era Juan y Jacobo? Temperamentales. Un día fueron a evangelizar un pueblito y como no se convirtieron, ¿qué dijeron? Mandemos que caiga fuego del cielo. Si no se convierten, que se mueran. Oiga, qué bonitos evangelizadores, ¿no? Y uno se pone a mirar uno a uno y uno se da cuenta, oiga, eran terribles. ¿Sabe qué es lo más terrible? Que eran parecidos a nosotros. Un hombre llamado Peter Drucker, y Peter Drucker ha sido considerado como el padre de la administración moderna. Peter Drucker hizo un análisis a la luz de los evangelios de cada uno de los 12 que Jesús escogió. Hizo un perfil. Y después de hacer el perfil, ¿sabe qué ocurrió? Todos fueron descalificados, menos uno. Según los criterios de administración y de liderazgo, ¿sabe cuál fue de los 12 el único que pasó el perfil? Judas. Y finalmente, ¿cuál fue el único que no sirvió para la historia bíblica? ¿Y los demás sirvieron o no sirvieron? Ay, hermanos, nuestro Dios es experto en usar lo que este mundo descalifica. Puede ser que para este mundo tú y yo seamos descalificados, pero Dios nos ha escogido y nos ha llamado y nos ha comisionado para que hagamos esta tarea. ¿Sabe que nosotros como seres humanos somos muy dados a establecer como perfiles? Me explico. Usted está en su empresa y de repente el Espíritu le dice, oye, tienes que evangelizar. Y uno como que hace un estudio de rostros. ¿Y qué termina uno diciendo? Ese no se va a convertir nunca. Y sorpresa, es el que se convierte primero y de verdad, ¿verdad? Porque es que Dios obra de una manera diferente. Mire lo que hizo un día un discípulo de Jesús. Hechos capítulo 9. Veamos este relato que me parece tan interesante. Hechos capítulo 9, versículo 10. Dice la Biblia, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí. Así hay que responderle al Señor cuando nos llama, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve. Es decir, el Señor lo está enviando. Levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, ¿qué respondió Ananías? Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. ¿Qué es lo que está diciendo Ananías? Ese hombre para mí está descalificado. Él no sirve. Si él lo que ha hecho es perseguirnos, nos ha hecho mal. Pero versículo 15, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de ¿quién? De los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré
cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose, ¿qué hizo? Fue bautizado. Eso fue el primer paso. Versículo 19. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Versículo 20, léalo por favor. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Ananías, cuando escucha la orden, ve y ora por Saulo, ¿qué dice? No, ese hombre no es. Pero ¿qué dice Jesús? Al contrario, a él yo lo escogí. Y él se va a encargar de llevar el evangelio a unas reyes, a unos lugares donde otros no lo llevarían. Obedece. Saulo se recobra, se bautiza. ¿Y qué dice el versículo 20? Y a los 20 años empezó a predicar. Cuando terminó las escuelas empezó a hacer discípulos. ¿Cuándo fue que lo hizo? ¿Y cuándo tendremos nosotros que hacer nuestra tarea? Ya. Es ahora. El tiempo es ahora. Ese ha sido el lema de nuestra convención misionera. El tiempo es ahora. Y usted dirá: uy, pero pastor, no, muy bonito eso. Pero es que yo, ¿cómo voy a ser misionero si yo trabajo? Yo, ¿cómo voy a ser misionero si yo estudio? Me tocaría dejar el trabajo para volverme misionero. Error. Allí donde estás trabajando, allí tienes que cumplir tu misión. Allí en la universidad, allí tienes que hacer discípulos. No es que tienes que dejar de hacer lo que estás haciendo, sino que donde estás, allí tienes que empezar a hacer discípulos. De hecho, algunas versiones de la Biblia dicen así: a medida que vayan haciendo discípulos. Mientras vayan por la vida, hagan discípulos. ¿En dónde tenemos que hacer discípulos? Allí donde Dios te colocó. Y si Dios te está llamando a un ministerio tiempo completo, eso es otra historia. Tarde o temprano tendrás que dejar lo que estás haciendo. Pero mientras no tengas un llamado tiempo completo, allí donde estás, ¿qué tienes que hacer? Te equivocas cuando piensas que vas a esa empresa para conseguir el sustento diario. Eso es secundario. ¿A qué vas a esa empresa? A ser discípulos. Te equivocas cuando crees que vas a la universidad a conseguir un título profesional. Eso es secundario. Pero la primera razón por la que estás allí es para que hagas discípulos de esos jóvenes universitarios. Para que hagas discípulos de esas personas. Cuenta una fábula que cuando Jesús muere, resucita, da la gran comisión a los discípulos y se va al cielo. Cuando llega al cielo, los ángeles le reciben, los ángeles lo adoran. Y dice que en una charla uno de los ángeles le preguntó: Señor, ¿y qué hiciste para garantizar que tu muerte no sea en vano? ¿Qué hiciste para asegurar que las naciones de la tierra te conozcan? Y Jesús dijo: escogí a 12 hombres. Bueno, realmente quedaron 11, los escogí.
Y esos 11 van a ir por el mundo, van a evangelizar y van a ser discípulos. Esos 11 se van a encargar de llevar la buena noticia del evangelio hasta lo último de la tierra. Y dice que un ángel le preguntó: Señor, ¿y si esos 11 fallan? ¿Y si esos 11 fallan? ¿Hay un plan B? Y Jesús guardó silencio y dijo: si esos 11 fallan, la misión habrá fracasado, porque no hay plan B. Y tú y yo somos el plan de Dios para este tiempo. Tú y yo somos las personas que Dios ha escogido para este tiempo, para cambiar y transformar este mundo. Pero si nosotros fallamos, no hay plan B. Si nosotros fallamos, la misión habrá fracasado. Colóquese de pie y vamos a hablar con Dios. Estamos llamados a ser discípulos y estamos llamados a hacer. Ser y hacer. Esa es la razón de nuestra vida. Ser discípulos, esa es nuestra identidad. Yo soy discípulo. ¿Y nuestro destino cuál es? Hacer discípulos. Levante su voz al cielo y hable con Dios. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos a ti la gloria y la honra por el privilegio que nos has dado de conocerte, de oír el evangelio, de entenderlo y de creerlo. Gracias por lo que has hecho en nosotros, por el cambio, por la transformación. Señor, pero ayúdanos a entender, ayúdanos a recordar que ese privilegio también es una gran responsabilidad. Ayúdanos a entender, Señor, que nuestra responsabilidad es hacer discípulos a las naciones de la tierra. Señor, te rogamos que nos perdones por las excusas que hemos colocado para no cumplir con nuestra misión. Te rogamos que nos perdones porque no hemos cumplido nuestra misión, no hemos cumplido nuestra tarea. Y te rogamos que nos ayudes a hacerla. Allí donde nos has colocado, allí donde nos has ubicado de manera estratégica, en esa empresa, en ese colegio, en esa universidad. Ayúdanos, Señor, a cumplir nuestra misión. Ayúdanos a hacer la parte que nos corresponde a nosotros. Dios, ayúdanos a luchar con nuestras dudas y que las dudas no sean el impedimento para cumplir con nuestra misión. Ayúdanos a entender que tú obras por medio de personas imperfectas, de personas con errores, que tú vas a usar una iglesia incompleta para una misión perfecta. Señor, usa mi vida. Haga un compromiso con Dios y dígale al Señor: úsame. Donde quiera que yo vaya, donde quiera que yo vaya haciendo discípulos. Ayúdame a entender, Señor, que la razón de ser de mi vida en esta tierra es hacer discípulos. No es hacer plata, no es volverme famoso, no es volverme importante. Es hacer que este mundo te siga. Es ganar cada día vidas para ti.
Señor, úsame, por favor. Úsame, Dios. Y si tú sientes que Dios te está llamando a un ministerio más profundo, si tú sientes que realmente hay un llamado mayor, dile al Señor: aquí estoy. Muéstrame cuáles son los pasos, qué debo hacer, cómo me debo preparar. Dame claridad, Señor, de mi llamado. Dame claridad del lugar donde tú quieres que yo te sirva. Señor, pero ayúdame a entender que no hay nada más importante en esta vida que hacer discípulos. Señor, úsame. Y permita que el Espíritu Santo le dé oración en esta hora por algunas personas. El Espíritu Santo va a traer a su mente el nombre, el rostro de alguien, algún vecino, algún compañero de trabajo, algún familiar que está sin Cristo y que necesita conocer al Señor. Hable con Dios y dígale al Señor: Señor, úsame para compartir el evangelio con esa persona. Señor, quita de mí los temores, los miedos, las dudas, y úsame. Ayúdame a cumplir con mi tarea. Ayúdame a cumplir con mi misión. Señor, por favor, no permitas que mi mente se llene de excusas. No permitas que mi mente se llene de mentiras. No permitas que mi mente se llene de obstáculos. Y ayúdame a cumplir la misión. Ayúdame a ganar a alguien para ti. Señor, no me permitas terminar este año, dígale, sin ganar por lo menos una persona más para ti. No me permitas terminar este año. No me permitas terminar este año sin ganar por lo menos una persona más para ti. Señor, úsame. Señor, usa mi vida. Dame tu poder. Ayúdame a entender que tengo el poder tuyo, la autoridad tuya para cumplir esta misión, y que tú vas a estar conmigo, Señor. Úsame, Dios. Úsame, Señor. Úsame, Jesús. Úsame, Dios. Y yo le pregunto: ¿qué será lo más hermoso del cielo además de estar en el cielo? Yo creo que lo más hermoso del cielo es que cuando tú llegues al cielo, alguien se acerque a ti y te diga: gracias. Gracias a que tú me hablaste un día, estoy aquí. Gracias a que tú me dedicaste tiempo, me discipulaste, estoy aquí. ¿Sabe qué es lo que va a trascender en la eternidad? Eso. Lo que hagas en este planeta aquí se queda. Pero las almas que tú ganes, eso será la corona tuya. Y cuando llegues al cielo, el Señor no te va a preguntar: ¿qué hiciste con la plata? ¿Qué hiciste con esto? ¿Qué hiciste con aquello? Allá no lo vamos a impresionar con eso. Si queremos impresionar a Dios, lo vamos a hacer haciendo discípulos. Llegar al cielo y decirle: Señor, mira, estos son los discípulos que yo gané para ti. ¿Habrá alguien en el cielo por causa tuya? ¿Alguien irá al cielo por causa tuya? Ese compañero de la empresa un día te dirá: gracias. Gracias por hablarme del Señor. Padre, yo te pido que levantes esta iglesia conforme al nombre que tú le has dado. Haz de esta iglesia una iglesia misionera. Haz de esta iglesia una iglesia que evangeliza, una iglesia que hace discípulos. Usa a mi hermano, a mi hermana allí donde le has colocado. Úsale por encima de sus dudas, úsale. Y permite que ese negocio que él tiene, que ese taxi que él tiene, que esa empresa que él tiene, ese cargo que él tiene, sea el púlpito, sea la escuela donde se forman discípulos para ti. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús.
Regálale un abrazo a alguien y dígale: debemos hacer discípulos.